megalómano. Debo aclarar que esta es una solicitud que me han hecho vía correo electrónico. Una persona me pidió una opinión a este respecto porque parece que convive con alguien con esta condición, y al no poder yo ofrecerle en ese momento algunos consejos oportunos, le dije, bueno, permítame grabar un programa sobre este tema y esté usted pendiente en los próximos días de su transmisión. Pues precisamente entonces, respondiendo a esa necesidad, pero estando el planeta plagado de narcisistas y megalómanos, me parece que vale la pena hablar, sobre todo para aquellos que sufren la convivencia con alguien así, y de pronto también puede ser la posibilidad de que alguien vea luz sobre esa situación y de pronto tome la decisión de romper con esa condición, más que nada una manía en su persona. Pues bien, aclaremos términos para iniciar. Cuando hablamos de un narcisista megalómano, estamos en primer lugar hablando de esto. ¿Quién es o cómo es un narcisista? El narcisismo, amigos, es la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades y obras. Eso significa que un tipo narcisista es alguien que vive totalmente centralizado en sí mismo, centralizado en sus habilidades, centralizado en sus facultades, centralizado en sus cualidades, centralizado en su belleza, centralizado en su cuerpo. En fin, en esto habría una variedad de opciones o de posibilidades respecto a cómo un narcisista puede estar teniendo esa excesiva complacencia en sí mismo. Pueden ser sus facultades, cualidades, su físico, sus obras, sus logros, etc. Eso es el narcisismo o alguien que es narcisista. Cuando hablamos de megalomanía, aquí hay una diferencia. La megalomanía es la manía o delirio de grandezas. Pero figúrese usted, hagamos nosotros una especie de cómputo sumatorio. Imagínese una persona excesivamente autocentralizada en sí misma, egocéntrica totalmente, con una complacencia sin límite respecto a la consideración de sus facultades, sus cualidades, quién es él o ella. Y a eso se le suma los delirios de grandeza respecto a sí misma. Esa persona definitivamente narcisista y megalómana, esa persona para convivencia la veo muy poco dotada. Para frustración la veo totalmente potenciada. El narcisista megalómano provoca dolor en los que están a su alrededor, pero ténganme paciencia porque más adelante también voy a decir qué es lo que le espera al narcisista megalómano. Pues la Biblia nos presenta, de los varios cuadros que hay de narcisistas megalómanos, uno de los más clásicos, diría yo. Me refiero a Absalón, uno de los hijos de David. Pues en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26, se describe perfectamente la condición, la dinámica, la psiquis de un narcisista megalómano. Dice así: en todo Israel, escuchen bien amigos, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Es decir, sería como uno de esos modernos artistas de cine, uno de esos modernos cantantes que no hay comparación con ellos. Dice que en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Y añade el autor bíblico lo siguiente: era perfecto de pies a cabeza. Hombre, yo creo que uno tiene sus virtudes. Uno puede decir, bueno, tengo la delgadez que quiero, o hombre, tengo el tipo de cabello que prefiero, o tengo el color de tez que prefiero,
en fin. Pero dice que este Absalón era perfecto, mire qué palabra utiliza, perfecto de pies a cabeza, o sea que este individuo era totalmente espectacular. Verso 26 dice que tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Cada año se cortaba un poco de una abundante, espesa, bella cabellera, y cada vez que se lo cortaba lo que se pesaba era 2 kilos de cabello cortado. Hombre, ese era un tipo totalmente fuera de serie. Me parece que era alguien fuera totalmente del común de los hombres bellos, superaba a los hombres bellos en gran manera. Pues él es un narcisista megalómano típico. Y entonces, ya con esta evidencia bíblica, llegamos a la conclusión que esto no es psicología, que esto no es alguna clase de avance de cosas que uno puede estar decidiendo en su cabeza, sino que aún en la Biblia aparecen personajes con este cuadro, con esta condición, narcisistas megalómanos. Ahora, dicho esto de manera introductoria, pasemos a caracterizar de manera más específica al narcisista megalómano. ¿Cómo se le caracteriza? ¿Cómo se le reconoce? ¿Cómo son sus actitudes? ¿Cómo son sus actuaciones? Hablemos sobre esto. Las características del narcisista megalómano. En primer lugar, es alguien que vive, amigos, pendiente y centralizado en sí mismo. Los demás son apenas marionetas alrededor suyo. Los demás son actores de reparto, porque el actor principal o la actriz principal, dependiendo si es hombre o mujer, es esta persona. Altamente narcisista, exageradamente megalómana, vive pendiente de sí misma, lo que él o ella quiere, lo que necesita, cómo se ve, cómo se siente, totalmente centralizada en sí misma. Esto definitivamente tiene que ver con manías que las personas van desarrollando al punto que se van encarnando y se van haciendo parte de su personalidad. Entre los artistas es muy clara la megalomanía, los delirios de grandeza y el narcisismo, esa centralidad y eso que en psicología se le llama la demasiada autoconciencia. Pero lo cierto es que no se necesita ser un artista renombrado, no se necesita ser Absalón, el hijo del rey David. Me parece que hay mucha gente que incluso tienen una apariencia y una vida del común, pero de todas maneras, estas personas a sus propios ojos son megalómanos, son narcisistas, son totalmente centralizados en sí mismos y viven pendientes de sí mismos como si ellos fueran un dios o una diosa. Segunda característica del narcisista megalómano, este actúa como el centro de todo y de todos. Es una persona que no admite en ninguna manera ser parte de un conglomerado, de un tejido de relaciones. No, esta persona busca y reclama ser el centro de todo. ¿Y eso qué significa? Que las decisiones a tomar son las que a esta persona le interesan, que los asuntos a decidir son los que a esta persona le interesan, porque esta persona se ha apoderado del centro del escenario de su vida. Pero yo pregunto, ¿habrá alguien que pueda ser el centro de un escenario? Me parece que no. Las relaciones humanas, más que un escenario teatral, donde los papeles están asignados, todos somos yo en alguna manera. Es decir, nadie fuera de su propia piel es más importante que sí mismo. Entonces todos actuamos cuidando nuestros intereses, velando por nuestra persona y viviendo la vida dentro de nuestra piel y viendo la vida a través de nuestros ojos. Pero una persona que crea que es absolutamente el centro de todo y de todos, esa persona destruye sus relaciones, enferma sus relaciones,
esa persona está viviendo una fantasía y no es nada más que algo característico de un narcisista y megalómano. En tercer lugar, sigo sumando, también esta persona exige que sus deseos y caprichos sean cumplidos. Yo de alguna manera no puedo decir que fui un megalómano, un narcisista, pero sí fui un snob. Y un snob es una persona que aprende a desenvolverse entre gente de alto nivel, de altas clases sociales y económicas, y entonces dentro de ese fenómeno, como snob yo aprendí a actuar como gente rica, a interactuar con gente rica, verme como gente rica, pero no era más que un snobismo. Ese es uno de los fenómenos que aparece más o menos los 50, 60, en donde más el snobismo se manifiesta, aunque como fenómeno ha existido desde siempre. Pero a diferencia del narcisista y el megalómano, tiene una exigencia que las demás personas cumplan todos sus deseos y cumplan todos sus caprichos. Número 4. ¿Qué otra característica del narcisista megalómano? Es altamente desconsiderado con los demás. Como la única persona importante es él o ella, los demás salen sobrando. Entonces eso significa que no hay consideración, no hay cortesía, no hay amabilidad, ni siquiera hay la posibilidad de que este narcisista megalómano coloque en alguna posición especial a alguien y diga, hombre, yo amo a esta persona, o yo a esta persona le agradezco tanto, o yo considero que esta persona ha sido especial en mi vida. No, el narcisista y megalómano, todas las personas solo son de alguna manera instrumentos que él utiliza para su bienestar. Y 5, cierro con esto. Otra característica del narcisista megalómano es que crea fantasías alrededor de su persona y cualidades. Esa es la parte megalómana de esta persona. Vive creyendo fantasías, que es una persona especial, que tiene cualidades que nadie más tiene, que a él se le abren oportunidades que a otros jamás se le abrirán, que tiene dotes, que tiene carismas que otros no tienen. Entonces vive en una fantasía, por supuesto, totalmente irreal. Eso solo es vívido en su cabeza, en sus fantasías, en cuanto a personas y a cualidades propias. Pero bien, amigos, ya el tiempo me ha dado alcance y es el momento de hacer nuestra pausa acostumbrada para, al retornar, trabajar con esta pregunta. ¿Y qué le espera a un narcisista megalómano? Amigos, les hablo de esto. Otro tema de enfoque para hoy se titula El narcisista megalómano. Y comenzamos en la primera parte del programa a describir quién es un narcisista o qué es el narcisismo. El narcisismo es una desmesurada complacencia para consigo mismo, considerando las facultades y las obras y cualidades propias como lo máximo y lo más superlativo. Por el otro lado, la megalomanía, que es prima hermana del narcisismo, la megalomanía es una manía o delirio de grandezas. Una persona que por un lado es narcisista, se considera a sí misma lo máximo, y como megalómano tiene delirios de grandeza y de alcanzar grandes cosas y convertirse en una gran figura frente al mundo que le rodea. Leímos como texto bíblico, ya que eso es básico en nuestro programa, darle soporte bíblico a lo que planteamos, el ejemplo de Absalón, absolutamente narcisista y megalómano. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Debe haber sido una cabellera, pero linda en verdad, una cosa espectacular. Y si es un hombre perfecto de pies a cabeza, hombre, no sé con quién habría que compararle de las grandes figuras llamadas hoy las figuras más sexys o las figuras más bellas del planeta. Pues
si esas revistas o esos mecanismos para definir quiénes son los más bellos cada año en el planeta hubieran existido en la época de Absalón, seguramente hubiera ganado esa posición por varios años de manera consecutiva. Un narcisista megalómano. Pues en la primera parte del programa, haciendo un poco de resumen, estuvimos caracterizando a una persona así y dimos 5 características. 1, que vive pendiente y total y absolutamente centralizado en sí mismo. En una palabra, es un egocéntrico o un ególatra. En segundo término, actúa como el centro de todo y de todos. Exige que todos sean actores de reparto y él es el actor principal. 3. Exige que sus deseos y caprichos sean cumplidos. Esto lo lleva a manipular a las personas y a instrumentalizarlas para lograr sus fines. En cuarto lugar, es altamente desconsiderado para con los demás porque él solo piensa o ella piensa solamente en sí mismo, en sí misma. Y 5, finalmente, como característica final del narcisista y megalómano, crea fantasías alrededor de su persona y cualidades. Es lo que llamaríamos en mi país una persona engrandecida. Cuando le llamamos a alguien engrandecido, es alguien que vive contando de todas las cosas que puede lograr, todas las cosas que tiene, y en fin, es una persona engrandecida, vive creando fantasías alrededor de su persona y de sus cualidades. Pero bien, eso ya es cosa suficientemente comentada. Pasemos ahora a trabajar con esta pregunta. ¿Qué le espera al narcisista megalómano? ¿Creen ustedes, amigos, que les espera un gran final? Pues déjenme contarles de Absalón. ¿Sabe cómo terminó él? Trabada aquella hermosa cabellera de un árbol mientras él corría en galope y de pronto su cabellera se enreda y murió colgado de un árbol por sus propios cabellos, que significa que el egocentrismo y la egolatría al final terminan siendo el colgador donde va a terminar toda nuestra vanidad. Pues no le espera grandes y lindos finales al narcisista megalómano. Déjenme puntualizar esto. En primer lugar, esta persona un día sufrirá la decepción de ver lo que nunca vio de sí mismo. Va a haber un día que va a ver su fealdad conductual, va a ver su fealdad en términos de actitudes, va a ver que las supuestas virtudes que tenía no eran virtudes y que tenía más defectos que virtudes. Esa persona, y miren que decepcionarse uno de otros es un tema, pero decepcionarse de sí mismo es un tema que yo creo que hasta aconsejaría la autodestrucción. ¿Quién se decepcionó de sí mismo? Se decepcionó de sí mismo el rey Saúl, y este terminó suicidándose. Se decepcionó de sí mismo Judas, y también terminó suicidándose. Pues no es que estoy yo en ninguna manera ni remotamente sugiriéndole a un narcisista y megalómano que termine de esa manera, pero lo que estoy diciendo es que un día sufrirá una severa decepción al ver lo que nunca vio de sí mismo, lo que nunca quiso ver, lo que nunca quiso darse cuenta. De repente se le va a presentar irremediablemente e incuestionablemente frente a su vista. Nada como descubrir uno su propia fealdad, me refiero conductual y de actitud. En segundo término, ¿qué le espera al narcisista megalómano? Sufrirá pérdida de relaciones significativas, que seguirán cansadas, se hartarán de su actitud y le dejarán solo. Siempre el narcisista termina solo. ¿Cómo murió el rey Saúl? Que dice la Biblia que de hombros hacia arriba sobrepasaba a todos en el pueblo y que era un hombre de una estampa impresionante. Igual pasó con Absalón y con otros en la Biblia. ¿Cómo terminaron? Terminaron solos. Terminaron con sus relaciones totalmente mermadas, en total orfandad, en total soledad, porque las personas se cansan de vivir con alguien que se cree que él es la más
la proporción más grande de las relaciones. No sé si ya, amigo, amiga, has vivido suficiente y te has encontrado con gente así. Hay gentes que se creen la mejor parte en todo. Se creen la mejor parte en su matrimonio, se creen la mejor parte en su trabajo, se creen la mejor parte en su vecindario, se creen la mejor parte en la iglesia, y esas personas sufrirán pérdidas de relaciones. Cuando quieran sentir compañía, cuando busquen acompañamiento de otros, encontrarán la más absoluta soledad. En tercer lugar, ¿qué más le espera al narcisista megalómano? Descubrirá que su actitud es un muro que lo separa de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que dicen las Sagradas Escrituras: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Va a descubrir que la Biblia le llama al narcisismo y a la megalomanía, le llama orgullo, le llama soberbia y le llama altivez. Y dice que el soberbio, el altivo y el orgulloso terminará recogiendo su vida en pedazos. Entonces, no solamente esto, descubrirá que poco a poco fue levantando un muro entre él o ella y Dios. Y amigos, ya levantar muros entre personas es trágico, no digamos hacerlo en cuanto a lo que Dios se refiere. Entonces, de todas las actitudes humanas encuentro yo bíblicamente hablando que la altivez, el orgullo, la soberbia y todo lo asociado con esto tiene un poder de separación para con Dios. Esas personas terminan absolutamente solas en lo que a Dios se refiere. En cuarto lugar, sigo sumando, ¿qué le espera al narcisista megalómano? Con el tiempo le espera que se verá obligado a adoptar una actitud modesta. Amigos, una cosa es optar por la humildad, por decisión propia, por discernimiento propio. Pero otra cosa es que la vida te obligue, que la vida literalmente te tome del cuello, te someta, te ponga por tierra y la vida te obligue a adoptar la humildad. Cuando la humildad no es tu primera opción, sino la última. Cuando la humildad no es una necesidad de tu corazón, sino que es una obligación de la vida, no es lo mismo. Yo creo que el que busca la humildad por sí mismo, hay un momento en que la disfruta, hay un momento en que la acaricia. Pero aquella persona que se ve obligada por sus propios yerros a tener que ser humilde y modesto, yo he conocido gente así que eran unos soberbios de primera línea, y terminaron siendo nadie. Y cuando terminaron siendo nadie, tocando las puertas hasta para un pedazo de pan cada día que comer, esas personas se obligaron a sí mismas a ser humildes. Y eso ya no es humildad, eso es humillación, que es diferente. Y número 5, con lo que voy cerrando, también le espera al narcisista megalómano lo siguiente: lamentará el tiempo perdido en esas manías narcisistas. Dirá, ¿qué pasó conmigo? Me pasé toda la vida contándome cuentos, diciéndome fantasías, creyéndome ser lo que no era, y esas personas sufren mucho. Yo lo he visto en distintos campos, lo he visto en el campo de la política, lo he visto en el campo de la religión, lo he visto en el campo del deporte. La persona termina lamentando el tiempo perdido en manías narcisistas. Entonces, número 1, un día sufrirá decepción de ver lo que nunca quiso ver de sí mismo. 2, sufrirá pérdida de relaciones significativas que se irán cansadas de su actitud. 3, descubrirá que su actitud, amigos, es un muro que lo separa de Dios. Y número 4, también sumamos, con el tiempo se verá obligado a aceptar que tiene que adoptar una actitud humilde, o debo decir más bien humillada. Y 5, finalmente lamentará el tiempo perdido en esas manías narcisistas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido
Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El narcisista megalómano. Sábado de Dios. Sábado bendito, sábado santificado por Dios. Domingo del Anticristo. Domingo del nuevo orden mundial. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8, 10. Reina Valera 1995. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde te mantendré informado. En la descripción del video encontrarás la evidencia que hablo. Déjame tus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, testimonio. Por favor, todos los videos de mi canal descárgalos para que los vuelvas a subir, ya que a YouTube no le gusta esta información. Sígueme por las redes sociales. Un cordial abrazo de tu servidor Abit 7 Modia Libre.